Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a hablar de cosas muy básicas que sabéis todos, ¿no? ¿Por qué el aceite no se mezcla con el agua? Me da igual lo que estéis pensando, es erróneo. Para responder a la pregunta adecuadamente, vamos a plantear una pregunta distinta. ¿Por qué el aceite y el agua se separan? Para ello necesitamos imaginar una emulsión ideal. Una emulsión es una mezcla de un líquido en otro líquido. En una emulsión ideal lo que vamos a tener es moléculas de aceite en una masa de agua. Y cualquier trozo de esa masa de emulsión que cojamos es idéntico, es homogénea. Y esa emulsión la vamos a coger y la vamos a meter en un envase de vidrio transparente, incoloro, herméticamente cerrado. Y vamos a hacer un experimento mental. En los experimentos mentales el tiempo empieza a correr cuando nosotros decimos que empieza a correr. Y en este caso es cuando lo depositamos en una mesa a temperatura ambiente. En ese momento lo que va a ocurrir es que se va a generar una capa de aceite y una capa de agua. Y volvemos dentro de 120 años y seguirá la capa de aceite y la capa de agua. Eso es lo que observamos. Ahora, vamos a intentar explicar la observación. Lo primero que necesitamos es temperatura. ¿Por qué? Porque si nuestra emulsión ideal la congelásemos inmediatamente a 100 bajo cero, os aseguro que el aceite y el agua no se separan, porque el agua está congelada. Así de sencillo. Necesitamos una temperatura mínima. La temperatura es una variable termodinámica que nos habla de la energía cinética de las moléculas del sistema. Si estamos a una temperatura ambiente, como la que puede haber aquí ahora, todas las moléculas de nuestra emulsión ideal van a estar moviéndose. Unas con más energía, otras con menos energía. En ese movimiento al azar va a ocurrir que una molécula de aceite se encuentre con otra molécula de aceite. Como la molécula de aceite es hidrofóbica, va a tender a permanecer con esa molécula de aceite. El interés compuesto del azar se llama estadística. Estadísticamente llegará un momento en que se formen agrupaciones de moléculas de aceite lo suficientemente numerosas como para formar una microgota cuya densidad será menor que la de la matriz de agua y la microgota ascenderá a la superficie. Temperatura, hidrofobia y densidad. ¿Tenemos explicado el fenómeno? No. ¿Por qué? Porque si solamente interviniesen esas tres variables, tendría que haber una tercera capa. Una capa finísima entre la capa de aceite y la capa de agua, formada por las moléculas de aceite que tienen más energía que se meten en la capa de agua y moléculas de agua que tienen mucha energía que se meten en la capa de aceite. Y tendríamos que tener una pequeña capa de emulsión. Una emulsión tiene el aspecto como el que veis en ese vaso desprecipitado. Eso es lo máximo que se puede conseguir de emulsión por métodos físicos, por nanocavitación. Pero esa capa no está. ¿Y por qué? He dicho antes que habíamos metido nuestra emulsión en un envase cerrado herméticamente. Quien haya estudiado física le habrán hecho las orejas así. En un envase cerrado, un sistema termodinámico cerrado, la entropía solo puede hacer dos cosas, o mantenerse constante o aumentar. Si hay un proceso y el paso de nuestra emulsión ideal a las dos capas es un proceso, la entropía ha aumentado. Nuestra caótica emulsión inicial se ha ordenado
en 2 capas que tiene más entropía que el sistema de origen. Y ya tenemos una respuesta a por qué no existe esa capa de emulsión. Porque yo no he dicho qué tamaño tiene mi sistema ideal de partida. Esa capa es semejante a mi sistema ideal de partida y su evolución va a ser a tener 2 capas. Dicho de otra forma, cualquier intento de formar una capa de emulsión será una disminución de entropía del sistema. Y eso lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica, probablemente. Digo probablemente porque la segunda ley, como sabéis, es probabilística y, aunque no imposible, sí es extremadamente improbable. Entropía, temperatura, hidrofobia, densidad. ¿Y si le ponemos un nombre en vez de tener 4 cosas? Lo que hace que un sistema caótico se ordene aumentando la entropía tiene un nombre. Se llama fuerza entrópica. La fuerza entrópica es estadística, es decir, no podemos imaginar que aplica a una molécula. Aplica al conjunto del sistema y es direccional, de A a B, de caos a orden. Los ingenieros en la sala, y las ingenieras más, en cuanto yo he dicho fuerza, han dicho dame un punto de apoyo y mover el mundo. Donde hay fuerza, hay ingeniería. ¿Qué nos hace falta? Como Teresa estaba ocupada con el carbón, recurrimos a esta señora. Esta señora se llama Sharon Glotzer. Es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Michigan. Y es la madre de todo lo que voy a contar a continuación. Cuando esta charla ya estaba prácticamente concebida, me enteré que el 28 de agosto la American Chemical Society le había concedido el premio Peter Debye de Química Física, por esto que voy a contar, y está en la lista corta para recibir el premio Nobel. ¿Vale? ¿Y qué es lo que voy a contar? Pues que la física entrópica, esta señora demostró que en vez de una emulsión, la emulsión es un tipo de coloide, si en vez de un líquido en un líquido yo tengo nanopartículas en un medio, yo puedo dar las condiciones para que las nanopartículas, por fuerza entrópica, se ordenen. ¿Se ordenen como cuánto de ordenado? ¿Muy ordenado o poco ordenado? ¿Qué es lo más ordenado que hay? Un cristal. Esto es una imagen de un paper de Sharon Glotzer del 2012 que publicó en Science, donde asimiló 145 nanopartículas de composiciones distintas a poliedros convexos y hizo experimentaciones in silico, es decir, en simulaciones por ordenador, para ver qué podía salir aplicando fuerza entrópica. Como podéis ver, salen distintos tipos de cristales. Abajo, en el centro, veis que pone crystal lattice, que eso es red cristalina, y al lado pone bones. Esos bones, que significa enlaces, no son enlaces normales, son enlaces entrópicos. Enlaces entrópicos. ¿Y esto para qué sirve? Toda la física de la materia condensada de la última década, aunque en el texto principal de los artículos de investigación no aparezca, en la parte de metodología aparece esto. ¿Por qué? Porque esto es ahora mismo el principal método de síntesis de nanodispositivos y de nanocristales de multitud de aplicaciones. Sencillo, ¿verdad? Muchas gracias. Eskerrik asko. Y os dejo la pregunta en el aire. ¿Por qué el aceite no se mezcla en el agua? A ver si sois capaz de responderla. Gracias.